Estudiante, muy buenos días, bienvenidos nuevamente en esta semana de fiestas patrias. Bueno, darles la cordial bienvenida y ya que estamos en Semana Santa, coincidió que también dentro de la sesión de clase hoy día vamos a hablar del Imperio Inca, que es nuestra cultura base y es nuestro gran orgullo para todos nosotros los peruanos. Entonces, vamos a pasar ahora al material para poder trabajar ya consolidado lo que es el imperio de los incas, ¿ya? La semana pasada hemos visto sobre los incas, un poco sobre la nobleza, un poco sobre algunas actividades, pero hoy día vamos a ver más ya sobre el imperio de los incas. Y para ello vamos a hablar de dos dinastías, la dinastía del Urin-Cusco y la dinastía del Anan-Cusco. La dinastía del Urin-Cusco significaba los líderes de la región cusqueña, quienes gobernaban antes que fuera imperio de los incas. Ellos vendrían a ser los Urin-Cusco y ellos vivían en la parte alta del Cusco. Y ellos van a estar compuestas por los líderes o por los incas que son legendarios y que tienen una leyenda como Manco Cápac, por ejemplo, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de los incas del Anan Cusco, que vendrían a ser los que vivían en el Bajo Cusco, ¿ya? Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, el Gran Pachacute, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Muy bien, dos dinastías que solamente fueron separadas porque unas dinastías vivían en la parte alta del Cusco y las otras en la parte baja del Cusco. Muy bien. Durante la segunda dinastía del Anan Cusco es que realmente este gobierno cusqueño empieza a expandirse. Definitivamente no grande, pero ya era considerado un gobierno regional hasta la batalla de Yaguarpampa y la presencia de Cusi Yupanqui, quien más tarde pues sería coronado como Pachacute o conocido en la historia como el Gran Pachacute. Cuando el imperio de los incas ya estaba consolidado, mis queridos estudiantes, y ya se encontraba el Tahuantinsuyo dividido en 4 suyos y 5 países conformaban el territorio del imperio incaico, ¿ya? La economía de los incas se basó esencialmente en la agricultura. Como la mayoría de todas las altas culturas y las culturas del intermedio tardío, del horizonte tardío, del horizonte medio, etcétera, todas las culturas, la economía se basó en la agricultura. Estudiantes, es necesario saber que aún dentro del imperio incaico, el oro, la plata y todos los minerales no eran considerados una economía prioritaria porque no alimentaba al hombre, era considerada como un tema de utilitario, ¿no? Que el Inca tuviese todas las ornamentas de oro era porque éstas brillaban y como él se sentía hijo del dios Sol, le parecía que era utilitario poder hacerlo, y no solamente el Inca, esto ya venía desde los chimús, desde las 16 momias encontradas desde los chimús, desde los mochicas, también desde la cultura sicán, o sea, fue primero los mochicas, más tarde serían los sicán entre los 200 y 600 y posteriormente serían los chimús entre los 1200 y 1400 para ser anexados por el imperio incaico. O sea, la orfebrería más que nada se desarrolla eminentemente en el norte del Perú. Entonces, el Inca va a llegar ya con todo ese bagaje cultural y va a seguir trabajando, pues, sus coronas, su escudo, va a seguir trabajando sus orejeras, sus pecheras y todo lo que se manda a confeccionar es elaborado, pues, en el oro, la plata, ¿no? Y en muchos de los casos es decorado con esmeraldas, con zafiros. Muy bien. Entonces, el Inca era muy exquisito para poder vestirse. Pero la economía principal de estas culturas, como del imperio incaico, se basó esencialmente en la agricultura. ¿Ya? ¿Qué hicieron ellos con la arquitectura, con la agricultura? Definitivamente ellos vinieron con una serie de bagaje cultural. De Tiahuanaco, por ejemplo, se trajeron ellos la forma de utilizar el sembrío que ellos tenían a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Esas técnicas que utilizaron también los chimús, ¿no? Entonces, todas esas técnicas agrícolas las utilizaron en el imperio incaico.
y por ello el uso intensivo de la tierra, la construcción de andenes, acueductos, reservorios y todo lo que las otras culturas lo habían hecho, ellos lo intensificaron, haciendo que en la época misma del imperio de los incas abundara pues o sobreabundara la producción de alimentos, ¿ya? Los cuales eran guardados en colcas para que posteriormente cuando a raíz de todos estos 5 países algún territorio sufriera de sequías, sufriera, por ejemplo, lo que ahora nos pasa a nosotros con la corriente del Niño, ¿ya? Entonces inmediatamente se ponían estas colcas se abrían para poder ofrecer alimentos a toda esta población, hasta que la población esta pudiera pues nuevamente producir y devolver poco a poco lo que se le había prestado. Esto era como un banco más o menos de reserva de alimentos. De esta manera, el Inca logró que su pueblo no muriera de hambre, no sufriera anemias, no sufriera de problemas que hoy, con toda la ciencia y la tecnología, nosotros, mis queridos estudiantes, sufrimos. Ahora, equilibrado también a este tema, viene la ganadería, ¿no? Permitió almacenar productos como por ejemplo la carne seca, el charqui. Ellos conocieron la técnica del charqui, como en la costa del pescado seco. Y alimentos vegetales que también supieron ellos guardar como el chuño o la papa seca que hoy la conocemos como las famosas carapulcas, y el chuño, pues que la conocemos, nosotros la consumimos ya casi pulverizada, ellos la consumieron dura. La papa en chuño, pero dura, pero igual pues podía durar muchos años guardadas. O sea, hay una forma de que ellos pudieran almacenar y poder tener los alimentos para muchos tiempos. Al mismo tiempo también supieron domesticar los animales auquénidos, la llama, la alpaca. Esta economía inca produjo la obtención de productos y bienes necesarios para poder satisfacer la demanda de toda la población y de todo a lo largo de estos 5 países. Por ello se afirma que la gente de esta época no se moría de hambre. Se practicaba siempre la reciprocidad entre sus habitantes y con el Estado, a través de algunas características en economía que vamos a ver más adelante. Imagínense qué maravilloso poder trabajar primero la alimentación del hombre y sobre la base de la agricultura poder ellos trabajar pues la economía de este gran imperio que en su mayor época de apogeo ya llegaron a constituirse en 5 países como Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, ¿no? Y hasta Colombia pudieron llegar ellos, ¿no? Miren esta foto de cómo un cerro puede producir toda clase de alimentos y no es esto simplemente un dibujo, mis queridos estudiantes. Aquellos que han podido viajar al Cusco, que ustedes que tienen ahora las redes sociales, pueden apreciar que aún ahora, para que los turistas puedan asombrarse de este trabajo maravilloso que hicieron los incas, se encuentra pues en el Cusco toda una sede maravillosa para poder conocer y ver cómo ellos trabajaron realmente todos los cerros y bajo todas esas técnicas que aprendieron y que recogieron de todas estas culturas. Muy bien. La organización económica inca, su base, ya lo sabemos, la agricultura, que fue la principal actividad económica, no matar al pueblo de hambre bajo algunos principios. El principio de la reciprocidad de la ayuda mutua con respecto a la población o a los ayos, ¿no? Si había una familia, por ejemplo, de los Morales, un ejemplo, ¿no? Porque los Morales es un apellido español, ¿ya? Vamos a poner a la familia de los Huarcas, mi apellido es Inca, ¿ya? De los Huarcas con los apellidos de los Huancas, por ejemplo. Si la familia Huarca quería cosechar, por ejemplo, papa, ¿ya? Y tenía muchos terrenos para cosechar, pedí el apoyo de la familia de los Huancas. La familia de los Huancas venían de manera gratuita, pero los Huarcas le tenían que ofrecer alimentos. El almuerzo, la chicha, ¿no? Eran por cortesía, pues, de la familia que invitaba. Posteriormente, cuando los huancas también tuvieran una gran cosecha y necesitaran en un solo día muchas manos de obra, ellos también iban, era recíproco el apoyo, no era con dinero, era con trabajo y así se apoyaban, ¿ya? Y con respecto al Estado Inca era la redistribución, que era la reciprocidad impuesta por el Estado.
que era lo que les estaba explicando, que cuando un pueblo podía sufrir hambre o podía sufrir sequías y no podía producir como tenía para poderle dar de comer a su comunidad, entonces el Inca inmediatamente venía y podía hacer la redistribución. Y definitivamente después que este pueblo ya se haya mejorado y pudiera producir, empezaba a devolver en productos igual como el Inca les había prestado. Imagínense qué forma tan maravillosa de poder trabajar y nadie moría de hambre. En el trabajo, mis queridos estudiantes, que dieron algunas formas, el Aini, la Minca, la Mita y la Chunca. El Aini era el intercambio recíproco que se hacían entre las familias, ¿no? Entre ellas mismas, era como un acuerdo familiar, ¿ya? De ayo a ayo. La Minca eran las faenas colectivas, ¿ya? Para la comunidad del ayo, ¿ya? Para poder hacer algún trabajo tanto dentro del Ayu como también dentro del gobierno del Inca. Por ello que se construyeron muchos palacios, muchos caminos. El Inca tuvo los caminos más grandes que hoy día, que hoy en la actualidad pues son patrimonio de muchos países y son los famosos caminos del Inca, en los cuales ahora se hacen las competencias automovilísticas, etcétera, etcétera, y que la UNESCO ha declarado patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque el imperio incaico fue un imperio que unió a muchos países y que muchos países lo estudian también. Muy bien, la mitad, que era el trabajo obligatorio, nadie se podía escapar, era como los impuestos que hoy nosotros aportamos al Estado cuando trabajamos. Ustedes deben de saber que cuando ustedes, por ejemplo, ganan más de 30,000 soles, cuando les pase, cuando sean ustedes profesionales, ustedes van a aportar al Estado. ¿Ya? Si ganas menos de 21,000 soles, no aportas. Pero si ganas más de 21,000 soles anuales, usted aporta y tiene que conseguirse un contador para que le haga el aporte que usted tiene que aportar al Estado por ganar, pues como gana, ¿no? Y que usted puede también de esa forma poder hacer algunas compras y ya no le descuentan el 18% de IGB que le descuente el Estado, porque usted con esa boleta ya no se le hace el descuento respectivo, porque es que usted está pagando al Estado, ¿ya? Que le sirve a usted para hacer otras compras. Entonces, es una bonita forma de poder contribuir al Estado. El que más gana, mis queridos estudiantes, aporta al Estado. Y eso lo saben aquellos que su sueldo pues sobrepasa los 21,000 soles anuales, ¿no? Aquellos que ganan 4,000 soles ya están aportando al Estado, porque 4 por 12 son 36,000 soles. Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces, en ese entonces, la mitad era una forma de trabajo obligatorio. Un mes al año, cada ciudadano tenía que ir y comprometerse a trabajar para hacer los famosos palacios. Por eso que el Imperio Inca nos ha dejado tantos palacios, tantas colcas, tantos lugares maravillosos que no solamente sirvieron a los incas, sirvieron a toda la población. Y por último, la chunca. La chunca era el trabajo ya en una emergencia, ¿no? Cuando un pueblo realmente pasaba una desgracia tan grande y se destruían las casas, así como hoy también pasa, el pueblo no los abandonaba como ahora, que pasan 5 años y los pueblos no logran todavía recomponerse de lo que les pasa. Increíblemente, ellos inmediatamente iban y todos apoyaban y muy rápidamente el pueblo o la comunidad o el ayu lograba pues salir adelante, ¿no? Entonces, hay mi Minca, Mita y la Chunca. Y estos, ¿cómo se trabajaban? A través de una organización que el Estado entregaba de las tierras del Ayu, las tierras del Sol, las tierras del Inca, las tierras trabajadas por la Mita y la producción. ¿No? Imagínense. Las tierras del Ayu eran las tierras de la comunidad. Como le decía, eran las familias. La familia Huarca, por ejemplo, un ayu, la familia Huanco, otro ayu, la familia Cascas, otro ayu, y así cada ayu tenía las tierras completas. ¿Y quién dominaba el ayu? Era el curaca, pues había un curaca, y así sucesivamente se iba formando, hasta llegar a un Tahuantinsuyo, a un suyo, ¿no? Y los 4 suyos formaban el gran Tahuantinsuyo del imperio de los incas. Y las tierras del sol, mis queridos estudiantes, eran nada menos destinados al culto del sol, porque era el dios principal del imperio de los incas. Y las tierras del incas eran las tierras de los que dirigían el Estado y su familia, las esposas, los hijos, los príncipes, las princesas, y el pueblo tenía que trabajar en esas tierras.
¿ya? Y con lo que ellos cosechaban, ellos se alimentaban los incas, pues. Y muy bien, y el trabajo por la mitad, que era el trabajo que hacía el pueblo, un mes al año, un mes, tenían que trabajar gratis por estas tierras y también por el trabajo en beneficio de construir templos, palacios, etcétera, que el imperio de los incas lo requiriera. Y por último, la producción de todo esto se almacenaba en colcas para posteriormente redistribuirse cuando un pueblo lo necesitara. ¿Qué tecnologías, chicos, atiendan acá? Utilizaron los incas para hacer producir los cerros y lo que hoy nosotros no lo hacemos producir. Un control vertical de pisos ecológicos, que aprendieron ¿de quién? De los tiahuanacos. Los tiahuanacos, como ellos habitaron a 4.800 metros sobre el nivel del mar, aprendieron técnicas que no otros pueblos aprendieron. El frío es eminentemente muy fuerte, las heladas hoy matan nuestras plantas, y en el pasado ellos aprendieron técnicas, que es los guaro, ¿no? Y los que vivían en la costa aprendieron los huachaques, que era una técnica también que utilizaron por mucho calor. Y los otros aprendieron la técnica de los guaro por el mucho frío. Y hoy nosotros ni siquiera seguimos esos ejemplos y nos morimos de hambre, ¿no? Se conservaron los alimentos como el charqui, la papa como el chuño, ¿no? La papa seca, y teníamos la técnica de los andenes, los camellones, los huachaques, la ingeniería hidráulica, que se hicieron en favor de que todos los campos pudieran producirse, porque los campos, mis queridos estudiantes, producen si tienen agua. Si no tienen agua, no producen. Y si no, miremos hoy día cuántos desiertos el Perú tiene abandonados porque no hay agua. ¿Y qué hicieron los incas? Los incas, mediante las técnicas de la andenería, mediante los camellones, los huachaques, la técnica de las aguas subterráneas, ellos pudieron llevar agua a todos estos puntos y poder florecer todo el imperio de los incas. Y por ello ellos no se morían de hambre. La economía inca produjo la obtención de productos y bienes necesarios para satisfacer las necesidades humanas más apremiantes. Por ello se afirma que la gente de esta época no se moría de hambre, ¿no? Y hoy día no nos pasa lo mismo, mis queridos estudiantes. Organización social del imperio de los incas. La élite gobernante, definitivamente el inca, ¿no? Era una aristocracia teocrática. Teo porque se creía que el inca, su poder descendía del dios Sol, ¿no? Y era militarista, pues definitivamente, conquistadores, eminentemente conquistadores, conformado por quién y encabezado por el Zapac Inca, ¿no? Se supone que era el hijo del dios Sol, y todos los incas de privilegio y su nobleza, que eran sus esposas, las princesas, los príncipes, quienes acompañaban al inca. Era la autoridad suprema y absoluta. El único rey tenía carácter divino. Casi en el mismo sitial también se le consideraba al sumo sacerdote del sol. Era conocido como el Inca de Urín, ¿no? Y también en ese mismo nivel del sacerdote se encontraba la esposa legítima del Inca, que no era otra más que su hermana mayor del Inca. La panaca real estaba conformada por la alta realeza, compuesta por los ayllus integrados por los descendientes de cada soberano. O sea, era muy importante y era muy grande la panaca real. Recuerden que cuando el Inca empezaba en su campaña de expansión, él, bajo varias formas, él lograba someter a estos pueblos. Una de esas formas era ir y decirle que se rindan ante el gran Zapac Inca. Si el pueblo lo hacía, él los trataba con mucho respeto y definitivamente la cabeza de ese pueblo, en el caso, por ejemplo, de los chancas, cuando ellos dominan a los chancas, definitivamente el rey de los chancas llegó pues a estar en este grupo de los nobles, en la panaca real, no lo iban a tratar como una persona del pueblo. Recuerden que estaban hablando con una persona importantísima, nada menos que el rey de los del Chimucapa, y toda su familia era tratada de igual forma. Muy bien. Luego tenían a la nobleza de sangre, ¿ya? Quienes mantenían la memoria del Inca. Cuando se muriera este Inca era momificado y guardado, por eso que los historiadores españoles pudieron recopilar la historia del imperio de los Incas, ¿no? Muy bien, de entre ellos, de entre esta panaca real, se sacaban a muchos de los cuadros para los mandos militares, administrativos y la burocracia del imperio de los Incas.
definitivamente el Auqui, el hijo mayor, ya el Auqui era el príncipe, era el destinado a la corona cuando el Inca falleciera. Los incas de privilegio eran conformadas por las personas que por decisión del Inca habían recibido este estatus. El Inca decidía si ellos podían pasar de ser un simple pueblo a ser a estos incas de privilegio, ¿no? Fueron los aliados, aquellos que apoyaron militarmente al Inca que siga conquistando más territorios. Y la nobleza de privilegio de recompensa, aquellos que habían hecho algo maravilloso y que el Inca lograba recompensarlos también. Y por último, la nobleza conquistada. Eran los señores y grandes curacas de las naciones que mediante guerras habían sido sometidas. Eran muy diferentes a los incas de privilegio o a la panaca, que eran los incas que se habían sometido de manera pacífica. ¿No? La nobleza conquistada tenía un trato diferente, pero eran señores y grandes curacas de las naciones sometidas. Aquí estaban, por ejemplo, los famosos ayamarcas, que fue el primer grupo con los que se enfrentaron los incas luego de la derrota con los chancas, ¿no? Ellos ganaron la batalla con los chancas y como se enteraron que los ayamarcas los habían ayudado a los chancas, contra ellos fueron lo primero que los incas, se expansionaron y más tarde serían con los chancas. Con los ejércitos más grandes fue que los incas primero guerrearon y fue mucho más fácil poder expandirse hacia los cuatro suyos, ¿no? Y en esta nobleza era la clase intermediaria entre el Estado inca y sus ayos para facilitar la explotación y dominación de los pueblos a favor del imperio de los incas. De ahí estaban la nobleza conquistada. Muy bien. El alto sacerdocio, chicos, miren esa foto. Ustedes pensarán que la misa ha sacado esta foto de España, ¿no? Porque a veces uno siempre piensa, yo no sé por qué el peruano siempre tenemos a pensar que las mejores fotos están en Europa. Esto, mis queridos estudiantes, es el Coricancha, ¿ya? En la actualidad. Así se encuentra, por ello que el Cusco es la capital del turismo, ¿no? De Sudamérica. Miren la maravilla de obra que construyeron, a donde se rendía tributo al dios Sol, y dice que la riqueza del imperio estaba en este lugar maravilloso, que hoy se luce de esta manera. ¿Quién vivía acá? El sumo sacerdocio, el jefe de los urincuscos, eran los encargados del culto solar. Era una comunidad cerrada, no cualquiera podía pertenecer a este lugar. Su santuario supremo, nada menos que el Coricancha. Poseían extensos dominios territoriales, acumulaban grandes cantidades de metales preciosos y otros productos que ofrendaban a su dios Sol, ¿no? Y bueno, también tenemos acá el pueblo eran los artesanos, los mercaderes, los jatunruna, los yanaconas, los piñas, los mitimaes y por último los mitaguarmis, ¿ya? Y en los artesanos vamos a contar aquí pues a todos los que trabajaban la orfebrería, los plateros, los que trabajaban la plata, eso significa plateros chicos, los olleros, los que hacían las ollas, los chicheros, carpinteros, aparejadores, tejedores de tela, pintores y todo lo demás. La palabra parecería desdeñosa decir tejedores. Si ustedes han visto la final de los Juegos Panamericanos del año pasado, 2019, de verdad que el mundo se quedó sorprendido de la riqueza cultural que tiene el Perú, porque yo no sé quién organizó estos Juegos Panamericanos, pero de verdad que fue, creo que una vitrina maravillosa para poder mostrar al mundo el pasado cultural y la riqueza que tiene el pueblo peruano. Y lo mostraron de una manera maravillosa, utilizando la tecnología, porque creo que se contrató un ingeniero tanto de música como un ingeniero electrónico, de luces y todo, pero la conjugación de patrimonio con todo fue de verdad un final maravilloso, que creo que los más grandes periodistas, los más grandes ponentes, los youtubers han podido comentar y sorprenderse que este ha sido uno de los mejores clausuras de cierre de los Juegos Panamericanos de los últimos 10 años. O sea, empoderó muy bien al Perú en este cierre, ¿no? Y ahí pudimos mostrar esto que están acá, lo que trabajan los carpinteros, los tejedores, los olleros y los chicheros, porque en verdad manejan una técnica maravillosa ancestral. Muy bien. Y también vamos a ver a los mercaderes. ¿Quiénes eran ellos? Eran los que controlaban el comercio del muyu y de caracoles colorados. Recuerden que desde las épocas preincas
el hombre andino ha tenido reverencia por el muyo. El también nosotros, solo que nosotros consumimos la conchita de abanico de color blanca, ¿no? Y a quien ellos le tenían reverencia era la conchita de abanico de color rosada. ¿Y dónde hay eso, chicos? En el Perú, en Piura, entre Piura y Ecuador. Cada 4 años se producen estos caracoles de color rosado. Y es producto de la corriente del Niño. ¿Cómo lo hacen, chicos? De verdad que no lo sé, no lo he investigado. He investigado más para qué lo utilizaban y cómo se producía. Entonces estos aparecían en esa época. Entonces los incas, desde las épocas de las culturas, como los chancay, los chimú, los chinchas, viajaban cada 4 años para poder traer estos muyos, que al final eran distribuidos a lo largo de todo el imperio para que el momento de enterrar a los muertos ellos lo acompañaban. ¿Cuál era el significado? De verdad que no lo entendemos hasta ahora, pero las tumbas más importantes de los señores tenían el muyo. Es más, algunos artesanos habían aprendido a cortar este muyo de una manera que se podían hacer collares. Se han encontrado príncipes con collares, todos hechos en el muyo. O sea, para ellos el muyo era el oro andino. ¿Ya? Era muy importante entonces para ellos este material. Entonces estos comerciantes pues eran los que controlaban este comercio, ¿ya? Pagaban tributo a sus curacas y al Estado Inca. Eran usados también como el Inca como agentes políticos y espías. Ellos integraban un grupo muy especial dentro del imperio de los Incas. Muy bien. Los Hatun Runas eran la base del sistema. Era el hombre común y corriente, el campesino, el agricultor, ¿no? ¿Quiénes componían estos grupos? Pues los miembros del Ayu, del pueblo, el prototipo del habitante andino conformaban la mayoría de la población. Muy bien. Y los yanaconas eran los servidores perpetuos, por siempre, del sistema de servicio hereditario, ¿no? Desempeñaban cargos, trabajos de toda índole, pero especialmente labores domésticas, pastoriles y agrarias. Existió rangos o estatus también dentro de los yanaconas. Quienes ocupaban cargos públicos, administrativos y militares estaban más elevados, ¿no? Y también aquellos los que servían los aposentos o las casas de los incas. Definitivamente tenían un rango muy diferente a aquellos que estaban, que servían, pues por ejemplo, por otro lado. Estaban desligados de su ayo, dependían de las personas y las familias a quienes estos servían. Se llegaba a ser llana, ¿no? Por prisionero de guerra, reo por delitos individuales y comunes por nacimientos, ¿no? Muy bien, listo chicos. Y vamos a tener a los piñas ¿no? A los pinas o piñas, que eran pues los esclavos o prisioneros de guerra. Cada vez que se ganaba una guerra, los que se sometían eran considerados esclavos y eran muy importantes porque estos les servían al imperio incaico en ese entonces para poder hacer sacrificios al dios Sol, ¿no? También para los trabajos más pesados, ¿no? Únicamente, dice, el Inca tenía derecho a la vida de estos piñas. Y los mitimaes, que era algo muy, muy especial, mis queridos estudiantes, y espero que ustedes no olviden, ¿ya? Los mitimaes eran los colonizadores. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los que se encargaban de poder llevar, por ejemplo, cuando el Inca pelea con los chancas, que era un pueblo muy guerrero, muy belicoso, y no podía como estrategia mantenerlo unido porque sabía que nuevamente se podían sublevar por su carácter belicoso. El Inca, ¿qué hizo? Lo dividía en 10 partes al pueblo, en 10 partes a la población. Una parte, una décima parte lo enviaba a diferentes puntos del país, de tal manera que aquí se cumplía la frase que decía, divide y vencerás. Y así vencieron. Cada pueblo guerrero los dividían. En Huaral, donde yo vivo, ¿ya? Existe los atavíos altos y los atavíos bajos. Yo siempre quise saber por qué los atavíos altos y los atavíos bajos, ¿no? ¿Por qué Chancay alto y Chancay bajo? No podría ser, mi Chancay solamente tiene el nombre de Chancay. Investigando en la historia, descubrimos que Chancay es un territorio que tiene sierra y tiene costa. Y los Chancay de la costa, ¿ya? De esta parte de la costa, dice que cuando los incas llegan, inmediatamente lograron tributar al Inca sin ningún problema. Fue un pase pacífico.
De tal manera que el Inca les ayudó a convivir dejándole hacer lo que ellos sabían hacer, su cerámica, sus tejidos, sus famosos cuchimilcos, ¿no? Que más tarde fue pues el muñequito de los Juegos para Panamericanos, el cuchi. El milco, ¿se acuerdan? Que nace de la historia de un muñeco antropomorfo de la cultura chancay. Pero los chancay de arriba, de Huaral, Huaral tiene sierra también, pertenecemos a la provincia de Huaral, entonces ellos se enfrentaron, eran belicosos. Comúnmente los pueblos que vivían a 3.800 metros sobre el nivel del mar en las alturas eran más belicosos que los que vivían en la costa, no lo sé por qué. Y ellos se enfrentaron a los incas y no fue fácil vencerlos. Y los incas tuvieron que vencerlos y al mismo tiempo los dividieron en dos. Atavíos Altos y Atavíos Bajos. Y hasta ahora esta comunidad tiene dos distritos. Atavíos Altos y Atavíos Bajos, dos alcaldes y en fin, ¿no? Y se quedaron desde esta época andina. Muy bien. Entonces, esa era la función de los mitimaes, no lo olviden, porque es una pregunta para el examen. Ya dice, para la colonización en donde trabajaban en la explotación de minas, salinas, maizales y cocales, se utilizaba pues a los mitimaes. Para configurar guarniciones de fronteras y así contener las invasiones de otros pueblos. También ahí se utilizaban los mitimaes. ¿Ya? Para el destierro de grupos peligrosos por subversivos, como los chancas, por ejemplo. ¿Ven? Los desterraban. ¿Qué significa la palabra desterrar? Sacarte de tu lugar de origen, ¿no? Es como que sacaran una población del Callao del 10% y se los envíen, por ejemplo, al Cusco. Es diferente la forma de vida, los alimentos, la cultura. No conoces el lugar, pero yo me voy al Callao y tú me dices, profesora, por acá está la calle tal, por acá, pasemos por acá está la pollería Roques, porque ustedes conocen su lugar. Entonces, ¿qué hacía el Inca? De manera estratégica, los sacaba de su lugar y los enviaba a lugares diferentes. Y hacía cada grupo de tal manera que ¿cuándo se iban a recomponer? ¿Cuándo se iban a juntar si tenían que trabajar? Era imposible. Muy bien, y esa era una muy buena estrategia del imperio para poder seguir consolidándose. Seguimos tenemos todavía 4 minutos, chicos. También para controlar enclaves ecológicos, ¿no? Pastos, ganados situados en otras etnias, para poder controlar como desplazamiento de artesanos para instalarlos en lugares donde se necesitaba producción. O sea, habían minerales, habían elementos, pero no había quien enseñaba, entonces ellos también se tenían que ir para enseñar a los artesanos qué es lo que tenían que hacer. Y así sucesivamente se fue distribuyendo el aprendizaje del imperio de los incas. Fueron muy inteligentes. Despoblar valles y llanuras para adjudicar sus terrenos a los nobles incas, al estado y al Zapa Inca mismo. Definitivamente los terrenos más productivos era para el Zapa Inca. Y si había un pueblo que estaba sentado ahí, simplemente se les llevaba a otro lugar, se les redistribuía y con esos territorios se quedaba el Zapa Inca. Casi al final del imperio de los incas, mis queridos estudiantes, ¿ya? Huayna Cápac fue el antepenúltimo inca y el último fue Atahualpa, quien se pelea con su hermano Huáscar. Recuerden, un poco más para hacerlos recordar, cerca ya la llegada de los españoles. ¿Por qué el imperio se encontraba un poco resquebrajado? Porque Huayna Cápac era un inca muy enamorador, no solamente conquistador, sino enamorador era la palabra. Y cada vez que se enamoraba de una nueva princesa, de la hija de un pueblo donde él iba, él se casaba, él tuvo muchísimas esposas. Pero esta esposa no venía sola, pues venía con su papá, con su mamá, con toda su nobleza y cada vez más territorio para la nobleza. Y más mano de obra se necesitaba del pueblo para trabajar las tierras del sol, porque estos alimentaban a la clase noble. Esto fue de una u otra manera mermando el equilibrio tan bonito que había tenido el imperio de los incas en el gobierno de Pachacútec y Tupayupanqui. Entonces, Huayna Cápac no hizo un buen gobierno, ¿no? No hizo un buen gobierno como el que hicieron sus antecesores, Pachacútec y su hijo Tupayupanqui. Y lamentablemente por eso es que también el imperio se vio resquebrajado. Muy bien. Administración inca. Quipus, colcas, tambos y piruas. Quipus, sistema de nudos y cuerdas contables, que era para aprender a contar, que era como su calculadora contable. Con el quipus se contaba cuántos sacos, cuántas bolsas, cuánto lo que podía guardarse, ¿no? De los alimentos, era muy sencillo para ellos. Las colcas, los almacenes. Saben que la riqueza y la base del imperio, nuevamente, mis queridos estudiantes, la agricultura.
Lo cuidaban más que el oro. El oro no era considerado parte de la economía, era utilitaria. Ya quisiéramos que eso vuelva al pasado. Muy bien. Y los tambos eran los depósitos al lado del camino o capañán, los caminos del Inca. ¿Y para qué servían? Para cuando el elegido, pues este que iba corriendo, a ver, ¿qué alumno me dice quién era el que corría y podía llevar el pescado fresco al Inca y llegaba muy fresco al Cusco? ¿Quién podía llevar los mensajes del Inca de un lugar a otro? El que corría siempre. A ver, chicos, cultura general, están a punto de ir a las puertas de la universidad. ¿Quién era el Inca que corría y podía llegar de un lugar a otro y tenía que descansar en los famosos tambos? ¿Nadie, chicos? ¿A cuántos estudiantes tengo yo ahorita en el aula? A ver. ¿Quién era el Inca que corría y que a veces le hacemos homenaje hasta ahora para llegar de un lugar al otro? ¿A quién le pongo un 20, chicos? ¿Cómo se llamaba el Inca que llevaba, por ejemplo, si el Inca quería mandar un mensaje de los 4 suyos, de un suyo, otro suyo, no había carro, no había